¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video que pretende ser cortito. Sinceramente, video cortito, sin demasiadas pretensiones. Video para la sección que antiguamente llamábamos Cosechando Amigos. No desaparece Cosechando Amigos. Vamos a hacer un apartado en la misma sección que se llama Atendiendo Enemigos o Atendiendo Vendehumos. Donde, bueno, por ahí le vamos a dar un poquito en los pies a determinadas personas. ¿Por qué? Porque no tienen sustento técnico. Hoy nos vimos con mi sobrino en la tarea de reemplazar este colector destinado a la alimentación de dos viviendas. No estamos discutiendo, no estamos hablando, no estamos describiendo un colector de tanque. Si le falta ruptor de vacío, si lo tiene, si las bajadas están bien, si hay diámetro insuficiente. Nada de eso es lo que está en danza en este video. Quiero que lo sepan porque después cae algún paracaidista y dice, pero a ese colector le falta ruptor de vacío, le falta ruptor de vacío y además tiene diámetro insuficiente. Bueno, andá a ver otro canal, no me rompa las pelotas, llévate este paquete más Mendoza. Como otro Gil, que no me acuerdo el nombre, después lo voy a leer, que no tiene mala onda el chabón, pero se nota que es el primer video que ve y es medio taradito. Bueno, ya me estoy yendo un poco, pero bueno. Después viene la parte que dice, se lo ve muy eufórico, me veo en la obligación de hacer un comentario y hacer una denuncia. Anda a la comisaría de la mujer. Bueno, y el sujeto este que aparece dice, increíble, lo que hay que ver en YouTube. Un tipo que te enseña a usar una llave cruz. No, payaso, no te estoy enseñando a usar una llave cruz. Creo que es el video, muy antiguo por cierto, que hacíamos charlitas y mostrábamos herramientas de la antigua escuela. Mecánica automotriz, herramientas de la vieja escuela. Cómo sacar una rueda, con la llave cruz, obviamente. Pero hay gente de 20, 18, 22 años que no conoce la llave cruz. ¿Por qué? Porque se agarró la costumbre de sacarla con el mango de fuerza y el tubo. Pero bueno, nada. Esto que estamos viendo, como les dije, es un trabajo que desarrollamos hoy en la mañana hasta el mediodía con mi sobrino. Colector de tanque, bueno, diámetro de 2 pulgadas, con reducción a 1 pulgada. Termina reduciendo a 3 cuartos. Está bien, todos los detalles que ustedes quieran. Esto es trabajando en la vida real. En vez de jugar en una morsa con una llave, una pico de oro, una pinza, por más que quiera ver la posición, el posicionamiento de la herramienta y toda la pelotudez que habla, acá tiene, y se lo regalo para fin de año, para Papá Noel. Vi que le llegó Papá Noel. Bueno, te llegó también acá al taller. Cuando quieras venite a buscar este colector de tanque. Así podés tratar de demostrar en serio cómo trabajan las herramientas, cómo se trabaja en la vida real. No va a faltar el que diga, ahí veo un corte de amoladora, ahí le cortó con la amoladora. Claro, ahí le corté con la amoladora para poder aflojar todo esto y poder tener la rosca macho de salida de tanque. Porque, bueno, la gente, estamos en diciembre, están por llegar las fiestas y nada, no quieren verse en el gasto de cambiar un tanque. Entonces, bueno, yo dejé esta pieza macho, de 2 pulgadas, la limpié con una varilla roscada, obviamente, usando la de Lima. Los de la vieja escuela conocen, no tengo que andar describiendo tanto, porque verdaderamente esto está fulminado y perdía por todos lados. Al principio no era tanto, después comenzó a perder y bueno, ya después se vieron en la obligación de llamar porque permanentemente estaba trabajando la bomba elevadora y nada, ya era mucha la cantidad de agua y mucha la cantidad de ciclos que hacía el motor. O sea, estaba perdiendo agua. Entonces, bueno, desarrollamos un colector, uno de los modelos que ustedes ya conocen. Después lo voy a subir una foto a la comunidad. Muy igual a este, solo que no utilicé este cruz. No utilicé este cruz porque no conseguí.
y le puse una T más e hice un ruptor de vacío. Después es prácticamente lo mismo. Acá cupla reducción no, puse buje de reducción en esta área, bueno, después lo van a ver. Pero la idea es que vean en lo que nos vemos, obligados a trabajar los técnicos en la vida real. No es una morsa, no es un estudio de televisión, es en la altura, haciendo lo que se puede, con herramientas que tienen que ser fieles, que tienen que trabajar bien. Bueno, cuando una herramienta es premium, cumple con sus objetivos, no se revienta. Bueno, vamos a dejar ese tema ahí, pero dista mucho para los amigos que conocen del oficio, y ya los amigos que conocen del oficio miran y dicen, no, ya está, no te calentes más. Dista mucho las pavadas que puede hacer un tipo parado frente a una morsa con un cañito epoxi, apretando y aflojando, que el posicionamiento de la herramientita, que muerde para acá, que los dientitos para allá, que miren cómo trabaja esto, que bla, que bli. Las pelotas, estás arriba de 1 metro cuadrado manipulando un colector de 2 pulgadas con una llave, teniendo con lo que se puede, roscando, y venís con el posicionamiento de que la herramienta queda con carga. Déjame de romper las pelotas. No hay vuelta que darle. Es así. Que a las moscas les guste mucho la mierda no quiere decir que la mierda sea rica. Es como decía mi abuela. Es así. Después me apareció un video, después de tanto tiempo, un shorts de Josecito X, donde muestra una llave muy parecida a esta, que quedó de casualidad. Una llave muy parecida a esta, forjada en Estados Unidos, calculo de la marca Plum. Donde, bueno, tiene su medida en pulgadas, como podría ser esta. Y del otro lado tiene el equivalente en milímetros. Yo nunca vi en mi vida una llave que venga con las dos nomenclaturas, bla, bla, la equivalencia, bla, bla. Nos cansamos en los canales chiquitos, Gregorio, yo, Miguel, de mostrar herramientas. Incluso hicimos la demostración con lo que es Inafor, Baco, donde Inafor 1, estoy buscándola con la mirada, por eso me encuentran dispersos. Acá la tengo. Inafor 1 pedía una llave de 1,25 pulgadas, pero que se vea, porque si no queda mal. 1,25 pulgadas y le entregaban esta. Uno pedía una llave de 32 y le entregaban esta. Es lo mismo. No es lo mismo, no puedo hacer que se vea bien. No es lo mismo, pero así era. O sea, servía para las dos. El tipo, que tiene menos manejo de herramientas que lo que pudo haber tenido la doctora Quinn, no sabe que algunas marcas litografían las herramientas cuando la diferencia no es mucha con los dos valores. Yo no lo puedo creer. Quiero creer que entendí mal, porque además de ser un gilazo, da cursos sobre manejos de herramientas. Quiero creer que el dios Hefesto se está revolcando en su tumba después de haber escuchado esa estupidez. Así que bueno, quiero que sepan que yo tenía pensado hacer un video también, resumen de año, como parecido al que hizo el amigo Gregorio. Está espectacular, les sugiero que lo vayan a ver. Yo tenía ganas de hacer también un video, ni bien me dieron la posibilidad de subir nuevamente videos. Bueno, tenía ganas, hago un resumen, bla, 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 bla. E inmediatamente me llega o veo ese short del profesor X, Josecito X, que no entiende cómo una llave viene litografiada con las dos medidas. Ahí dije, Tano, aguantá un poquito con esa temática, porque los muchachos ensobrados no dejan de superarse minuto a minuto. Así que ese video lo voy a hacer, pero lo voy a hacer el 31. El 31 va a ser el video despedida del año, porque créanme que uno no
no se las sabe todas, lejos está de ser perfecto, pero tampoco uno tiene determinado ego y se cree determinadas cuestiones. O sea, esto porque son chetos, porque tienen un billete, se creen que se las saben todas y además que pueden enseñar. También estuve viendo a Condorito, que le llegó Papá Noel. Bueno, a mí también me llegó Papá Noel, ya lo subí. Es una caja de tubos Lustop de 108 piezas. Es un autorregalo. A mí nadie me regala nada, solamente yo. Que la pagué 95 pesos. En la charlita les voy a mostrar las herramientas. Así que nada, simplemente indignación por el ego desmedido de determinadas personas, que por ahí, si tienen que desarrollar este trabajo, y lo más práctico es pagarle a alguien que sepa y lo haga, como es el caso de Mantecol, que si hubiese tenido que trabajar donde yo hoy estuve trabajando, primero que el vértigo no le permite subir, segundo que el espacio no le permite trabajar, porque no entra. Es el típico caso que subí pero no sé cómo bajar. Bueno, él le va a pasar eso. Y bueno, el pichón de cóndor no creo que tenga demasiado para hacer con esto. El regalo está. Loco, el día que quieras, venilo a buscar al taller. Te lo voy a guardar unos 15 días. A ver si podés probar una herramienta de verdad. Sin engañar a la gente. Y nada. Ponete en el papel del plomero, que está trabajando quizás a 8 metros de altura, en una superficie de 1 metro cuadrado. Y bueno, tiene que aflojar este aparatejo, sacarlo y desarrollar uno nuevo. Armando ahí arriba, apretando. Esto es la vida real. El que comparte, comparte. Y el que crea que estoy equivocado, con decírmelo, está todo bien. Les mando un saludo y les agradezco por ayudarme a bajar el nivel de indignación. Saludos. Hoy, charlita. Sí o sí, charlita. ¿Eh? Y Patricio, si me permiten subir el video, obviamente, porque después de este capaz me como la denuncia. Aunque digan, es mentira, nadie denuncia nada. Sí, denuncian. Denuncian y denuncian por un tema, llamémosle, que a YouTube le puede llegar a importar o les puede llegar a preocupar. Entonces, preventivamente restringen. Cuando ven que en mis videos no hay nada de eso, mandan el mail que uno está habilitado a subir nuevamente videos. E incluso, si bien no hay consecuencias para el canal, uno se encuentra con la cagada a pedo, como si fuese un niño, cuan padre, cuan papá YouTube, que dice, tenga en cuenta que el control del contenido que usted suba tiene que nacer de usted, porque si usted sube cosas que no sirven, nosotros no tenemos, o cosas que escapan a las normas de la comunidad, bla, bla, nosotros no tenemos por qué andar controlando. Controlar la denuncia, que no las haga siempre el mismo y que no se, y que estén bien fundamentadas. Si yo pongo describiendo colector de tanque, por ejemplo. Si yo pongo charlita de taller tal tema. O sea, ¿dónde está? Avanzás hasta la mitad del video. Si nadie está haciendo nada de lo que declaran en la denuncia, acoso, violación, suplantación de identidad, buah, dejémoslo ahí, nada, simplemente eso. Saludos.